Hola, buenas tardes. Voy a explicar un poco el mapa conceptual sobre el proyecto 5 que trata de la intervención del Estado en la economía. Los sistemas económicos que predominan hoy en día son los de la economía mixta. ¿Qué hacen estos sistemas? Tratan de combinar las ventajas del mercado en la búsqueda de la eficiencia con mayor preocupación del Estado en la búsqueda de la equidad. El Estado se justifica por qué razón existen fallos del mercado. Pues el mercado no siempre asegura que las decisiones que se tomen desde el punto de vista de los intereses particulares sean las mejores para la sociedad. Por lo que estos fallos justifican la intervención del Estado en la economía. Uno de estos fallos son las crisis periódicas. Estas crisis generan desempleo y falta de seguridad en el futuro, las cuales tienen unas graves consecuencias para trabajadores y empresas. Otro de los fallos, de los grandes fallos, son las externalidades. ¿Cuándo existen externalidades? Pues cuando la actividad de una empresa o de un consumidor produce efectos externos que afecten a terceras personas. Y estas externalidades pueden ser positivas para la sociedad y a veces negativas. Por ejemplo, ¿cuándo son externalidades negativas? Por ejemplo, la producción del cemento es bastante contaminante y perjudica a la población y a todos los medios naturales. Pues también la actividad de los bares y las discotecas por la noche o durante el día generan ruidos y eso hace que a los vecinos que viven cerca les moleste, o también los problemas de aparcamiento que afectan a un vecindario entero. Otra externalidad negativa es el consumo de tabaco, que genera muchos problemas de salud y llevan elevados costes para la sanidad pública. Estos efectos no repercuten en los costes de las empresas y entonces el mercado falla porque informa de lo que ocurre realmente, porque informa mal de lo que ocurre realmente, ya que los precios no recogen los costes reales. Y en las externalidades positivas, algunos ejemplos son los descubrimientos que una empresa consigue a través de la investigación, o por ejemplo también los avances para curar y prevenir enfermedades. Aunque las dos situaciones benefician a la sociedad, tampoco los precios reflejan efectos positivos que la empresa se merece. Por lo que el Estado, al actuar como corrector de las externalidades, tiene varios instrumentos, que son impuestos y subvenciones, regula las actividades y comercia derechos de emisiones contaminantes. En los impuestos y las subvenciones, el Estado puede establecer impuestos sobre actividades que repercuten negativamente en la sociedad. En la regulación de las actividades, el Estado también puede restringir o regular actuaciones que tengan efectos negativos. Y en el comercio de derechos de emisiones contaminantes, los gobiernos fijan un límite a la emisión de gases contaminantes en el país y luego asignan permisos o derechos a las empresas para producir cierta cantidad de CO2, por ejemplo, dentro de ese mundo. Y otro de los fallos del mercado son los bienes públicos. Por ejemplo, la educación o la sanidad demuestran que la producción privada no es suficiente para satisfacer la demanda social de estos bienes. Hay un tipo de bienes públicos que los economistas los llaman bienes públicos puros y que solo pueden ser ofrecidos a todos o a nadie. Como las empresas no están interesadas en producir bienes puros,
difícil porque es difícil que cualquier persona los utilice sin pagar. Por ejemplo, un buen ejemplo sería la protección contra incendios que ofrece el servicio de los bomberos en una ciudad. Y otro de los fallos del mercado es la falta de competencia o la falta de información asimétrica. Cuando no hay competencia en el mercado, ya que existen monopolios y oligopolios, los productores utilizan su poder para imponer unas condiciones que perjudican a los consumidores. La ausencia de esta competencia favorece la rutina en los procesos de producción y también retrasa la adopción de mejoras tecnológicas. Y estos efectos negativos preocupan bastante a los ciudadanos y ellos demandan a la intervención del Estado para que intente equilibrar las relaciones entre consumidores y productores. Y en la información asimétrica, cuando hay asimetría en la información, los mercados siempre tienden a favorecer a la parte que sabe más, porque lo que no sabemos puede perjudicarnos y nos lleva a elegir mal. Otro fallo económico, un fallo de mercado, perdón, es la falta de equidad. ¿Qué hace el Estado? Busca la equidad para redistribuir la renta a través de tres vías, que son los impuestos, las transferencias y las ayudas. En los impuestos, el Estado puede favorecer la igualdad si los impuestos que recauda están pensados de tal manera que los individuos y las empresas que más renta perciben pagan más que los que reciben rentas menores. Con las transferencias y las ayudas, son por ejemplo las prestaciones por desempleo, ayudas sociales, las pensiones, y también proporcionan otros servicios como la sanidad o la educación, y con ello garantiza la igualdad de oportunidades educativas y una asistencia sanitaria para todos. La redistribución de la renta ayuda a crear un estado de bienestar. Este estado de bienestar está basado en un sistema de pensiones públicas, la generalización de servicios básicos en educación y sanidad y una garantía de un nivel de vida digno para los ciudadanos. Y para arreglar todos estos fallos de mercado, el Estado utiliza una política económica. Esta política económica dirige la economía y tiene dos tipos. Una que son a corto plazo, las políticas coyunturales, y otras a largo plazo, que son las políticas estructurales. Dentro de las políticas coyunturales encontramos la política fiscal, donde el Estado puede aumentar la actividad económica incrementando el gasto público o bajando los impuestos. Una política monetaria donde los bancos centrales regulan la actividad económica fijando los tipos de interés y controlando la cantidad de dinero. Una política exterior donde el Estado también puede influir en las relaciones exteriores con medidas de política comercial o fijando el tipo de cambio. Y por último también hay una política de rentas en la cual cuando los precios aumentan, el Estado puede regular aquellos precios de determinados productos para controlar la inflación. Dentro de la política fiscal podemos encontrar otras variables. Las administraciones públicas calculan los recursos económicos. ¿Para qué? Pues para financiar bienes y servicios públicos, los cuales constituyen
los presupuestos públicos, que están equilibrados si los ingresos son iguales a los gastos. Y cuando los ingresos no cubren los gastos, se produce un déficit público, pero si lo superan, existe un superávit. La política fiscal está formada por dos partes: el gasto público, que está aquí, y los impuestos, que veremos más tarde. El gasto público, ¿qué es? Es el conjunto de todos los gastos realizados por las administraciones públicas. ¿Y para qué se gasta? Se gasta para la protección social, para el gasto sanitario, servicios generales, asuntos económicos y de inversión. También está el gasto educativo, gasto en orden público y de seguridad ciudadana, gastos culturales y recreativos, para la vivienda y servicios comunitarios, gastos de defensa y, por último, gastos de protección del medio ambiente. ¿Y cómo se clasifica el gasto público? Pues según el destino y de cómo se gasta. Según cómo se gasta, encontramos tres tipos diferentes, que son los gastos corrientes, los gastos de capital y los gastos de transferencia. En los gastos corrientes o también de consumo podemos encontrar pagos a funcionarios, compra de bienes y de servicios, etc. En los gastos de capital, o de inversión, van dirigidos a mantener y a mejorar las infraestructuras del país, por ejemplo, un aeropuerto, un hospital, una autovía. Y los gastos de transferencias, casi la mitad del gasto público son transferencias en efectivo que paga el Estado a las familias y a las empresas también, para que sean ellas las que dispongan de esos ingresos. El gasto público se financia a través de unos recursos suficientes que se llaman, que constituyen los ingresos públicos, y se obtienen mediante cotizaciones sociales y tributos. Las cotizaciones sociales son los pagos que se hacen a la seguridad social, y en los tributos hay tres grandes apartados, que son los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. En los impuestos podemos distinguir directos e indirectos. ¿Cuáles son los impuestos directos? Son aquellos que gravan la renta o la riqueza de las personas y empresas en función de sus circunstancias económicas y familiares, por lo que permiten que quienes ganan o tienen más dinero paguen más que quienes tienen menos ingresos. Y los impuestos indirectos son aquellos que gravan hechos concretos independientemente de la identidad o de las circunstancias de la persona que lo realiza. Y estos afectan a todo el mundo por igual, da igual quien gane o tenga más o menos dinero. El principal impuesto que pagamos todos los españoles es el IRPF. Es un impuesto directo que grava la obtención de la renta de los ciudadanos. Y a través de este impuesto se busca la aplicación de tres principios, que son los principios económicos, los principios progresivos y los equitativos. ¿Y cómo se miden los impuestos? Bueno, pues se miden a través de la presión fiscal, que es el cociente entre el total de ingresos fiscales y el PIB, por lo que expresa la proporción del PIB que los contribuyentes dedican al pago de impuestos y a las cotizaciones sociales. La presión fiscal en España es muy inferior a toda la media europea. Continuamos con los tributos y vamos a las tasas. ¿Qué son las tasas? Bueno, como he dicho, son tributos por el uso de un bien o servicio ofrecido por la administración. ¿Y cuándo se pagan tasas? Pues, por ejemplo, por la recogida de basura, permiso de conducir. Y las contribuciones especiales
son tributos que pagan quienes se benefician de una obra o de un servicio público. Por ejemplo, la construcción de una acera que beneficia pues especialmente a los vecinos que la habitan. Y finalmente, vamos acabando ya, la política fiscal puede ser expansiva y contractiva. En la política fiscal expansiva destacan dos instrumentos para estimular la economía, que son el aumento del gasto público y la reducción de los impuestos. En el aumento del gasto público, si la demanda es escasa, pues el Estado puede aumentar sus gastos en obras públicas, en compra de bienes y servicios públicos a las empresas y en gastos de transferencias. Y en la reducción de los impuestos, al bajar los impuestos, aumenta la renta disponible de las familias, es decir, tendrían más dinero para poder consumir. Y en la política fiscal contractiva, o también llamada restrictiva, existen otros dos instrumentos, que son la reducción del gasto público y la subida de impuestos. Es decir, al contrario que en la política expansiva. En la reducción del gasto público, si el Estado gasta menos en programas de obras públicas, por ejemplo, disminuye la demanda agregada. Y en la subida de los impuestos, al subir los impuestos, cae la renta disponible de las familias, lo que reduce su consumo. Y bueno, esto es todo hasta aquí. Ahora pongo el mapa completo para que lo podáis ver. Y esto es todo. Así que gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente.